Entonces, simplemente separé, ¿verdad?, el término que está en B en dos. Entonces, este es el primer término de B, este sería el término de A, más el segundo término de B. ¿Ya? Simplemente lo separé para mostrar que esto es la respuesta al impulso. Y esto que está aquí, ¿sí? En los solemnes van a hacer preguntas como tipo problemas con números, o vamos a tener que demostrar. Las demostraciones yo no las pregunto en clase porque es como que se aprenden y lo responden, pero para mí es importante que demostrar de dónde vienen, digamos, las cosas que están. Después te ocupa las ecuaciones, ¿ya? Pero en el momento que uno demuestra algo, en el fondo está dando a entender como el problema físico que hay detrás. Así que esto, y entiéndanlo, no es lo que se habla de memoria. ¿Ya? ¿Y se puede traer algún formulario o algo así? Sí, claro, hay que ver, digamos, caso, pero yo el semestre pasado permití como 2 planas o quizás todo, no me acuerdo. Lo único que no permite son ejercicios resueltos. ¿No? Ya, entonces esto que está aquí es la respuesta. Entonces tenemos la respuesta debido a condiciones iniciales y la respuesta a un impulso. Hemos hablado hartas veces de que esto es un sistema lineal, ¿verdad? Cuando un sistema es lineal, lo que se puede hacer es separar distintas excitaciones y después juntarlas todas en una misma como lineal. La suma de la causa final es la suma de cada causa en particular. Entonces tenemos condición inicial y tenemos impulso. Entonces la respuesta es la suma de las dos linealmente. El sistema lineal es muy importante. Eso, entonces, esto es importante. ¿Qué pasaría si yo tuviese, por ejemplo, 2 impulsos? ¿Se considera otro más? Considero otro más, ¿verdad? Y si tengo 1000 impulsos, los considero todos, ¿no? Entonces calculo los 1000 impulsos y los sumo todos. ¿Ya? Entonces eso es súper importante entenderlo, porque de esta forma, yo cualquier señal que tenga, la forma que tenga yo la puedo separar en impulso. Entonces yo puedo sumar que la respuesta final es la suma de todos los impulsos. ¿Sí? ¿Puede haber un impulso negativo? ¿Sí? El impulso negativo lo que va a hacer es que esto es negativo. O sea, la magnitud puede ser negativa, el delta T siempre es positivo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si es que viene una pelota de tenis, ¿verdad?, con cierta velocidad, y yo le pego para allá, y lo que estoy haciendo es estoy cambiando su velocidad inicial, entonces estoy haciendo que se devuelva. ¿Ya? Es lo mismo, o sea, viene una... ¿Se entiende, verdad? Entonces tú tienes una figura y la magnitud positiva o negativa. ¿Ya? Pero esto, lo que decía aquí, compañero, es súper importante. Entonces, si yo tengo tantos impulsos como quiero, entonces simplemente los puedo sumar y puedo ver lo que está pasando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, y eso se puede hacer simplemente, o sea, se puede hacer solamente porque estamos en un sistema que es lineal. Si esto fuera no lineal, no se podría hacer. Pero nosotros nos vamos a dedicar a sistemas lineales en este curso en particular. Entonces, volviendo a esto, básicamente aquí está la misma ecuación que escribimos allá, solamente que me gusta desarrollarla en la pizarra para explicar algunas cosas. Por esto y... Entonces, tenemos el impulso, esto es básicamente lo que hablamos, ¿verdad? La demostración, digamos, está digamos, los pasos más importantes, pero entre medio yo les mostré, digamos, los pasos más importantes para entender el problema, y llegamos a esto, ¿verdad? Lo que es importante es la respuesta al impulso y lo debido a condición. Si tengo más impulso, entonces los voy sumando. ¿Ya? Este impulso está aplicado en t igual 0. ¿Ya?
si es que yo quiero aplicar un tiempo en t igual 0 y después un tiempo en t igual 10, entonces tengo que hacer una función a tramos, ¿verdad? Porque primero actúa solamente el impulso y luego está adaptando los dos. Entonces tengo que desfasar la señal también. Normalmente, la respuesta al impulso nosotros la escribimos como un impulso multiplicada por una función de respuesta al impulso. Entonces simplemente esto que está acá es todo lo que está rojo menos la magnitud del impulso. De forma tal que la respuesta al impulso es la magnitud por esta función. ¿Ya? En donde, si es que el impulso se aplica en un tiempo tau, entonces la respuesta va de 0. Y si es que yo paso ese tiempo, entonces se aplica la respuesta. ¿Ya? Eso es muy importante. Esto que he mostrado aquí es muy importante porque de esta forma, y siguiendo esa lógica, yo puedo calcular la respuesta a cualquier excitación. ¿Ya? Porque en realidad una excitación sísmica no sigue ninguna, se puede representar como sumas de coseno y seno, pero cuando usted lo ve en realidad no sigue ninguna función, ¿verdad? Son puros puntos discretos. Entonces en el fondo ¿ya? Entonces eso es lo que está dibujado acá. Supongamos que esto tiene cualquier forma, pulso positivo, pulso negativo aquí por ejemplo. No puede escribir como una función analítica, pero sí nos puedo escribir como rectángulo. Entonces yo primero calculo, por ejemplo, la respuesta para el impulso 1. A ver esto que está aquí. ¿Ya? El impulso 2, si se fijan, está aplicado en un tau que es mayor que 0. Por eso la respuesta es 0 hasta ese momento. En ese momento, después se traslada. ¿Ya? Entonces la respuesta del impulso está trasladada un tau. Por ejemplo, si tienen un tau, digamos, el que está aquí, que está señalado acá, entonces 0, 0, 0 hasta que actúe ese impulso. Y se fijan, son solo respuestas a condición inicial. A condición inicial de velocidad. ¿Ya? Entonces, si es que el sistema está quieto al principio y ocurre un sismo, entonces es como que en cada instante, en cada uno de estos pulsos, estoy dando una velocidad inicial. ¿Ya? Después, ¿cuál va a ser la respuesta total? Como esto es lineal, la respuesta total es simplemente sumando todas las respuestas a cada uno de los impulsos. En palabras matemáticas, entonces, la respuesta va a ser la magnitud, va a decir el tamaño del rectángulo multiplicado por la función de respuesta al impulso trasladada una distancia tau, ¿verdad? Que se está aplicando tau, entonces hay que trasladarlo. ¿Qué pasa si es que este delta t o este delta t se hace muy pequeño? Por definición aquí uno va a una integral, ¿verdad? Uno puede pasar esta sumatoria a una integral haciendo este delta t muy pequeño, infinitesimal. Y entonces la respuesta total la puedo calcular como la integral de la función que ustedes tienen, la que ustedes quieran, multiplicada por la respuesta al impulso. Y esto se denomina como convolución. ¿Ya? Entonces la respuesta, después en la identidad le puede proponer que hagan ejercicio para obtener la respuesta analítica usando la integral de convolución. ¿Ya? Entonces, si ustedes conocen la función, puede ser por ejemplo el seno de omega t, y conocen la respuesta al impulso de un sistema, calculan esta integral y van a obtener la solución analítica. ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a usar de esta manera en realidad, porque vamos a hacer los cálculos numéricos. Entonces esto se conoce como la convolución o integral de Duhamel. Si es que no hay condiciones iniciales, por ejemplo en un sismo, entonces esto va a valer 0 para nosotros. Y la respuesta la podemos expresar como de manera integral. ¿Ya? Eso es muy importante porque ahora se supone que sabemos calcular la respuesta a cualquier función, a cualquier fuerza externa, a un escalón, a un triángulo, a un seno, a lo que ustedes se imaginen, a pulsos distintos, etc. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? De respuesta al impulso, en donde en vez de considerar, no sé, 1000 impulsos, vamos a considerar solamente 2. ¿Ya? Y vamos a ver cómo podemos obtener una solución analítica. Entonces, voy a borrar esto.
Entonces tenemos el factor de amortiguamiento, tenemos la masa y tenemos el periodo. Si tenemos el periodo, entonces tenemos también el omega sub t, ¿verdad? Entonces tenemos descrito el sistema dinámico. ¿Ya? Conocemos el omega sub t, conocemos el amortiguamiento, y como el amortiguamiento es más o menos bajo, entonces el omega d. ¿Cómo? Voy a 0.05. Sí. Entonces, como esto es pequeño, entonces este es parecido a omega d porque este es lo mismo que. ¿Ya? Entonces, la fuerza externa, ¿cómo se ve? Se ve. Esto es PDT. Entonces tenemos un impulso de 150 kilonewtons que está aplicado entre 0 y 0,2 segundos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí una barrita, donde esto que está aquí son 150, este delta, el delta son 0.02 segundos. Y después no pasa nada hasta el segundo 1, donde se aplica otro impulso. Impulso que tiene, si son 120 kilonewtons y está aplicado en un tiempo de. ¿Ya? Esa es la señal que estoy escribiendo aquí. O sea, hay dos pulsos con esas características. Y nos preguntan por el desplazamiento cuando t vale 1.9 segundos. Vale decir, en este punto, por ejemplo. ¿Verdad? Porque este impulso está como en un segundo, nos preguntan qué pasa cuando estamos llegando a casi 2. Entonces la respuesta nos está preguntando aquí. Entonces, esta es una función que tiene dos tramos. Primero se comporta con la respuesta a un impulso y después a dos impulsos. Entonces, hay dos tramos en esta respuesta, pero nosotros nos están preguntando particularmente lo que pasa en el segundo tramo. Entonces, primero hay que determinar las magnitudes del impulso. ¿Ya? Las magnitudes del impulso son. Entonces, ejercicio 2. La magnitud del impulso 1, ¿cuánto vale? ¿Cómo lo calculas? La fuerza por el tiempo. Entonces sería 150, ¿verdad? Kilómetros multiplicado por 0.02 segundos. 0.002 segundos. Eso implica que son 900 newton por segundo. ¿Sí? El segundo impulso, la segunda magnitud del impulso, sería 120 kilonewtons multiplicado por 0.0015 segundos. Hacer el cálculo, eso da 180 newtons. Ese es el primer paso, ¿cierto? Entonces, como no hay condiciones iniciales, podrían haberlas, ¿verdad? Simplemente habría que evaluar un término más. Pero como no hay condiciones iniciales, ¿sí? ¿Cómo? El segundo tiempo, ¿cómo se? ¿El segundo tiempo? Sale No, es que aquí es el delta del tiempo que importa, el tiempo que está aplicado al impulso. Entonces sería, en este caso, como parte en 0, entonces el delta es 0,0.2, pero en este caso sería este menos este, que es el tiempo que es, digamos, el ancho de la barrera. Entonces, como no hay condición inicial, entonces la solución particular va a ser igual a la solución al impulso 1 más la solución del impulso 2, ¿verdad? Esto es para t mayor que 1.0015 segundos. ¿Ya? Si es que quiero evaluar para un t que es menor que este, entonces solamente considero el primer impulso, porque el segundo aún no ha ocurrido. ¿Ya? Y para tiempos menores que 0, la respuesta es igual a 0. ¿Sí? Entonces,
Mi sistema dinámico va 0, 0, 0, 0 y de repente siente un impulso, tiene un término, y de repente siente otro, tiene dos términos, que va a ser la combinación de ambos. De ahí hacia adelante. Eso es porque nos preguntan para un tiempo. Entonces, como nos preguntan, para que es mayor que 9 segundos, parece. Entonces va a ser la solución será igual a la magnitud del impulso 1, la magnitud del impulso 1 por la respuesta al impulso, ¿verdad? Más la respuesta al impulso 2 por la función de respuesta al impulso, pero desplazada. ¿En cuánto está desplazada la respuesta al impulso? Si ustedes quieren mover una función, tienen que mover la coordenada X donde ustedes se quieren mover. Entonces, en este caso sería menos un segundo. ¿Ya? Porque el impulso, el segundo impulso está aplicado en t igual 1. ¿Ya? Este no está desplazado porque está en t igual 0. ¿Ya? Entonces recuerden que ustedes comienzan a contar el impulso desde el tiempo de aplicación. ¿Ya? Si es que ustedes quieren evaluar para un t menor que 1, entonces este término tiene que ser igual a 0, porque aún no ocurre ese impulso. ¿Ya? Eso también es súper importante. Entonces, nosotros sabemos que ya, si ustedes quieren reemplazar cualquier, o sea, si aplicar un impulso en cualquier instante de tiempo, tienen que aplicar la función de respuesta al impulso. En vez de t, tiene que estar desplazada en este tiempo tal. ¿Ya? En este caso es 1, pero podría ser en cualquier instante. ¿Ya? Entonces, de esta forma ustedes tienen todo lo necesario para calcular la respuesta. ¿Ya? Se va a hacer la respuesta al impulso 1, la magnitud 1, que ya la calculamos, por la función de respuesta al impulso trasladada en 0. ¿Ya? Sería en este caso más la respuesta al impulso, la magnitud del impulso 2, como dividido. Casi. ¿Sí? Entonces, la respuesta al impulso evaluada en t igual a 1.9, pero trasladada, hay que restarle, digamos,
lo que el momento en que entonces ustedes tienen todo para evaluar esta expresión. Y si lo evalúan, esto le va a dar, por ejemplo, espero que no hacer, da 136 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ojo aquí con cómo se aplican los impulsos, ¿ya? Entonces, para hacerlo más claro, entonces, este UDT lo voy a separar en 3 tramos, ¿ya? Vale 0 si t es menor que 0, ¿ya? Entonces, porque el tiempo relativo, digamos. Yo estoy pegando el 0 ahí, pero puede haber pasado mucho tiempo y estuvo siempre quieto. Hasta ese punto. Puede ser, pero aquí tuve que poner un número, pero lo acá. O F1. ¿Cierto? Entonces tengo solamente una contribución, O es igual a F, 2 de H, T dividido 1, entonces tengo 3 tramos para la función, ¿ya? No pasa nada, ocurre el impulso 1, entonces hay que solamente evaluar eso. Me falta aquí un más. Y ahí sí, ¿ya? Y obviamente estas funciones, los h son iguales porque dependen solamente del sistema dinámico. Lo único que cambia es que una está trasladada con respecto a la otra. ¿Ya? Entonces, eso está. Y la última pregunta es que ¿cómo se podría calcular la velocidad para el mismo tiempo? ¿Ya? Si ustedes conocen analíticamente y por tramos, por lo que sea, el desplazamiento, ¿pueden calcular la velocidad? ¿Alguien me dice cómo puedo calcular la velocidad? O si sé que es posible, si es que no se puede. Escuche la derivándonos, ¿verdad? Si yo conozco la respuesta, entonces la pregunta es cómo calculo la velocidad. Entonces, como me preguntan la velocidad para 1.9 segundos, entonces para ese tiempo la respuesta viene dada por F1 si yo derivo esto es constante, ¿verdad? Una constante por una función más una constante por una función. Entonces simplemente yo derivo, la respuesta va a ser la derivada de la función de la respuesta del impulso. ¿Sí? Esto no puedo decir algo. Tanto la velocidad va a ser simplemente tengo eso. ¿Podría ver por la aceleración? Podría apurar porque tengo la respuesta analítica, entonces voy a derivar esto por secundario. El único problema es que hay que derivar esta ecuación que no es tan no es difícil, pero es largo de derivar. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, le voy a poner la respuesta, entonces lo quieren tener como la respuesta del impulso, cuando está trasladada un tiempo tau, se puede escribir como
pueden escribir así. Entonces esto ustedes lo pueden demostrar, digamos. Aquí está el resultado cuando ya está todo, porque es la derivada de esto, por eso, más esto se deriva por la derivada de esto, ¿verdad? Ahí lo pueden, digamos, escribir de manera más autorizada. Y ahora sí, ¿puedo borrar aquí? Sí, sí, de nuevo. Por lo tanto, la velocidad para t igual a 1.9, van a escribir como f1 pueden escribir así, ¿verdad? Como la magnitud, pero la respuesta al impulso evaluada en t igual 1.9 más el impulso 2 por la respuesta al impulso evaluada en 1.9 trasladada a un segundo. Y así hacer esos cálculos van a llegar a que esto vale centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces, en teoría, ya sabemos calcular la respuesta para cualquier tipo de fuerza con el sistema lineal, porque podemos aplicar el principio de superposición. Esta es la última parte de solución más analítica del curso, entonces, porque ya sabemos todo, cómo se soluciona cualquier problema de una libertad para un sistema subamortiguado. El martes voy a hacer una clase en el LOC, ¿ya? Altamente recomendable porque voy a comenzar con métodos numéricos de integración para el registro sísmico y vamos a implementar un método numérico, ¿ya? Para que ustedes puedan ver, digamos, cómo responde una estructura a un sismo. Que es altamente recomendable porque cuando les pase la tarea les voy a pedir que implementen dos más. Porque si van a implementar uno, no les va a costar implementar los siguientes dos, ¿ya? Eso, entonces va a haber ayudantía el miércoles. El viernes me gustaría coordinar con Héctor, así que vamos a ir al laboratorio para ver un par de conceptos de manera experimental y les debiese entregar el enunciado de la tarea 1. ¿Ya? Así que espero tenerlo listo. Va a ser una tarea que va a ser más o menos larga, pero van a tener tiempo para hacerla. Pero les sugiero que la comiencen a hacer desde que se la entreguen, ¿ya? Porque en 2 o 3 días no van a alcanzar a hacerla. No porque sea muy difícil, sino que hay que madurar cierta información, ¿ya? Así que esas son mis recomendaciones. Está en el calendario. El calendario está más o menos, pero es como después de que vuelven del 18, como una semana y media después de eso. Se van a tener como un mes, yo creo, más o menos. Como pasado la semana siguiente. Sí, o sea, algo así, no me acuerdo bien, pero yo no puedo pedir cosas evaluadas como 3 días después de la soledad, entonces sería como más allá. Pero más o menos larga, así que trabajen en eso. Oh, qué bacán.